En marzo de 2007, la revista Hollywood Truth sacudió de forma inesperada a todo el mundo del espectáculo al publicar un artículo con un título estremecedor. El contenido giraba en torno al hallazgo del cuaderno secreto de Burt Lancaster leyenda, que había dejado huella con la película De aquí a la eternidad y que también había marchado en las históricas manifestaciones junto a Martin Luther King. Sin embargo, lo que dejó a todos atónitos fue que aquello no era en absoluto unas memorias para recordar la gloria. Oculto en su interior, en lugar de páginas de confesiones, aparecía una lista de 14 nombres, todos ellos símbolos deslumbrantes de la época dorada de Hollywood. Pero a los ojos de Burt Lancaster, no eran estrellas dignas de alabanza, sino rostros sombríos, los más malvados que Hollywood jamás había engendrado. Las palabras del cuaderno no disimulaban nada. Él desnudaba sin miramientos los rincones oscuros que el mundo durante tanto tiempo había preferido olvidar. Y de inmediato surgía la pregunta: ¿quiénes eran en realidad? ¿Qué había impulsado a un hombre íntegro como Burt Lancaster a escribir aquellas líneas como una maldición dirigida al futuro en los últimos días de su vida? Para hallar la respuesta, debemos comenzar por el primer nombre de aquella lista, a quien él llamó la más despiadada, Elizabeth Taylor. Le otorgó un apelativo cargado de inquietud: la tormenta invisible tras los ojos. Violeta. En 1962, durante el rodaje de la película Cleopatra, en los Cinecittà Studios de Roma, Elizabeth Taylor cerró de repente con llave la puerta de su camerino sin permitir que nadie entrara. La razón era tan simple como increíble: una colega había aparecido con un vestido del mismo color que el suyo. A partir de aquel arranque de celos, toda la producción se detuvo durante 14 horas únicamente para esperar a que se calmara su furia absurda. Cuando finalmente el director trató de exigir que se reanudara la filmación, Elizabeth Taylor le respondió arrojándole una copa de vino a la cara. En ese instante todo el plató quedó sumido en un silencio opresivo como encadenado. Ella no era solo una estrella. En el cuaderno de Burt Lancaster se revelaba como una reina manipuladora que no solo controlaba cada película en la que participaba, sino que también ataba a las personas de su alrededor. Y aquello era solo la superficie de una red de intrigas que él llamaba con su propio nombre, Elizabeth Taylor. En los años 60, al unir su vida con Richard Burton, no se detuvo en el amor. Usó aquel matrimonio como medio para acumular poder, imponer su influencia y obligar a todo Hollywood a inclinarse ante cada uno de sus caprichos. Y antes, cuando se casó con Mike Todd, o más tarde nuevamente con Richard Burton, sus relaciones jamás estuvieron teñidas de dulzura romántica, sino que se asemejaban a un campo de batalla continuo donde ella engañaba, saqueaba bienes y destruía a sus rivales sin reparo. Y así, al cerrar las páginas dedicadas a Elizabeth Taylor, Burt Lancaster abría el siguiente nombre, otro monumento imponente. Pero tras aquel fulgor radiante se escondía una oscuridad no menos cruel. Segundo Kirk Douglas, el hombre al que describía como el depredador con piel de hombre. En la pantalla, Kirk Douglas era un héroe arquetípico encarnación del valor, pero en el cuaderno secreto aparecía como un ser despiadado, dispuesto a triturar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Burt Lancaster escribió que no era solo una estrella, sino un depredador disfrazado de humano, un monstruo con la máscara del encanto que no dudaba en recurrir a cualquier artimaña para destruir a quienes osaran desafiarlo. Douglas no se limitaba a intervenir de forma violenta en los castings o a presionar a los productores. En las páginas de Burt Lancaster se revelaba una verdad aún más siniestra. Douglas utilizaba poder y fama para traspasar todo límite, especialmente con jóvenes actrices que apenas empezaban a buscar un lugar. Una historia escalofriante relataba el caso de Lisa Avery, actriz que había tenido la oportunidad de participar en un gran proyecto cinematográfico en 1959. Pero fue apartada únicamente por negarse a aceptar una invitación a una cena privada de Kirk. No fue casualidad. Era un castigo deliberado, una forma de hundir a cualquiera que rechazara sus deseos. Y aquel hecho no era más que un detalle minúsculo en el amplio retrato de abusos de poder que Douglas dejaba tras de sí.
No solo manipulaba con la fama, también convertía las drogas en instrumento de control, obligando a directores, productores e incluso compañeros de reparto a seguir la senda que él imponía. Quienes se resistían pagaban un precio: perder un papel, ser apartados de un proyecto o peor aún, quedar expuestos a situaciones peligrosas en las que nadie se atrevía a protegerlos. En las palabras de Burt Lancaster, Kirk Douglas no era una simple estrella. Era un monstruo disfrazado de hombre que aplastaba cualquier obstáculo para alcanzar un poder absoluto. Y si ese retrato ya te hiela la sangre, prepárate, porque el siguiente nombre del cuaderno corresponde a otro icono de belleza frágil, pero con un corazón envenenado: Natalie Wood. Tercero. Natalie Wood, la mujer de las lágrimas fingidas. Tras sus ojos profundos impregnados de una aparente tristeza dulce, se escondía una estratega fría que sabía transformar la emoción en un arma. Natalie Wood no vacilaba en apartar a cualquiera que le estorbara. En una ocasión colocó deliberadamente a un compañero de reparto en una situación imposible, con el único propósito de expulsarlo del proyecto cinematográfico, porque sencillamente no le caía bien. Y no se detuvo ahí, fingió desmayarse en pleno rodaje. El equipo se vio obligado a interrumpir la producción durante 10 horas, para finalmente rendirse y aceptar el cambio de actor. La influencia de Natalie era tan poderosa que nadie se atrevía a oponerse, porque cualquiera que alzara la voz corría el riesgo de perder su carrera. Y las páginas de Burt Lancaster evocaban también un desenlace escalofriante: su misteriosa muerte en 1981. Él escribió que no fue simplemente un accidente, sino el precio de las intrigas que ella misma había tejido. Un periodista de Hollywood Reporter llegó a revelar que pocas semanas antes de morir, Natalie Wood había amenazado abiertamente con arruinar la carrera de una amiga si se atrevía a desafiarla. Poco después, en aquel yate fatídico, la muerte llegó dejando tras de sí preguntas sin respuesta. Los rumores sobre sus enredos, engaños y venganzas se filtraron, convirtiendo aquella desaparición en una mancha imborrable en la memoria de Hollywood. En el cuaderno, Burt Lancaster dejó una frase inquietante: el mar no pudo matarla, solo ocultó lo que ella había dejado en la orilla. La partida de Natalie Wood cerraba un capítulo trágico, pero también desvelaba la cara despiadada de las intrigas que había perseguido toda su vida. Y si esta historia ya te estremeció aún, quedaban más nombres, más sombras dispuestas a salir a la luz. Porque tras la apariencia afable, Mickey Rooney escondía unas maquinaciones crueles que nadie hubiera sospechado. Cuarto, Mickey Rooney, el que encontraba placer en atormentar a los demás con palabras. En el cuaderno, Burt Lancaster relataba que solía burlarse y humillar a los actores secundarios delante de todo el equipo por faltas tan triviales como un peinado o un vestuario. Escribió: no solo los humillaba, disfrutaba viéndolos desplomarse frente a él y reía satisfecho como si acabara de conquistar una victoria. En la pantalla, Mickey Rooney solía encarnar personajes alegres y cómicos, pero en la vida real era infame por el trato despiadado hacia su esposa. Según Lancaster, Rooney había convertido a su mujer en una esclava dentro de su propio hogar, obligándola a soportar trabajos tanto físicos como emocionales y usando la violencia para controlar cada gesto, cada acción. Sus matrimonios nunca fueron melodías románticas, sino tragedias oscuras, escenarios de manipulación y poder, hasta que la víctima quedaba completamente agotada. Uno de los episodios más terribles tuvo lugar en 1967. Rooney abofeteó a su esposa en pleno plató, simplemente porque iba con retraso. Ese golpe dejó una herida no solo en su cuerpo, sino también profundamente en el espíritu de aquella mujer desgraciada. Las rupturas de sus matrimonios no fueron por tanto simples finales de amor. Fueron una cadena de tragedias familiares, de espirales de violencia, donde las víctimas eran trituradas en cuerpo y alma. Con todos esos pecados, Mickey Rooney no solo destruyó la vida de colegas, sino que dejó cicatrices psicológicas imborrables en quienes alguna vez estuvieron cerca de él. Y entonces apareció el quinto nombre: Marilyn Monroe, la estrella célebre que el mundo entero sigue venerando como un símbolo de seducción. Pero en las páginas de Burt Lancaster se dibujaba como un agujero negro que devoraba Hollywood.
Marilyn Monroe no solo engañaba en el terreno sentimental, utilizaba su posición para presionar, amenazar y manipular desde directores y compañeros hasta grandes estudios, forzándolos a doblegarse ante sus exigencias absurdas. Uno de los relatos más chocantes que Burt Lancaster escribió ocurrió durante el rodaje de Con faldas y a lo loco en 1959 en Hollywood. Marilyn desaparecía a menudo del plató sin previo aviso, obligando a todo el equipo a paralizarse durante horas, solo para esperarla con impotencia. Él escribió: «Ella no fingía fragilidad. Convirtió esa fragilidad en un arma para controlar a todos los que la rodeaban». No se detuvo ahí. Monroe también aprovechaba sus relaciones sentimentales secretas para apretar aún más las riendas del poder. En 1961, inició un romance clandestino con el productor Jack Warner. Y cuando Warner le propuso colaborar con otro actor, Marilyn transformó aquello en una crisis emocional. Lo obligó a tomar decisiones exclusivamente favorables a ella, generando caos en el rodaje y provocando pérdidas a muchos, todo por su codicia y engaño. Y entonces surgía la siguiente pregunta: ¿y qué pasaba con Errol Flynn, el hombre al que Hollywood había ensalzado como un héroe? Bajo aquel brillo deslumbrante se escondían secretos oscuros. Y era el turno de Burt Lancaster de levantar el velo sobre el siguiente nombre: Errol Flynn, el demonio en traje elegante, con su sonrisa seductora y la serenidad en clásicos como Capitán Blood o Las aventuras de Robin Hood. Errol Flynn había hecho que Hollywood lo admirara. Pero según las notas de Burt, tras aquel fulgor, se escondía un mundo depravado donde el poder era utilizado para someter y dañar a quienes lo rodeaban. Él describía las fastuosas fiestas organizadas por Flynn, donde la desmesura alcanzaba el extremo y las víctimas no podían más que callar aplastadas por el dinero y la influencia. Incluso cuando enfrentó juicios por drogas, recurrió al poder de la industria para escapar, continuando su senda oscura sin restricción alguna. Las mujeres arrastradas al torbellino de Errol Flynn nunca fueron tratadas como personas, sino como simples instrumentos desechables. Para Burt Lancaster no era solo un libertino, sino un monstruo sin límites en frialdad y capacidad destructiva. Y sin embargo, Flynn no era el último. Aquel listado negro guardaba aún más rostros, y el siguiente era una figura aclamada como leyenda: Spencer Tracy. Séptimo Spencer Tracy, el hombre que siempre buscaba culpables en los demás. En sus apuntes, Burt Lancaster lo describía como un demonio del camerino, un ser que llevaba dentro una cólera latente, dispuesta a estallar cada vez que el alcohol le guiaba. Para Tracy, el licor no era para embriagarse. Era un arma de miedo, un instrumento para someter a los demás. No bebía por evasión, bebía para herir. Burt retrataba la imagen de alguien que se valía de la agresividad para manipular, imponiendo su voluntad a todo el equipo. En la pantalla, Spencer Tracy era celebrado por sus interpretaciones magistrales, pero tras la cámara era temido por su trato brutal y sus amenazas cargadas de poder. En una ocasión durante el rodaje de Vencedores o Vencidos en Nuremberg, solo por un error mínimo de un especialista en maquillaje, Tracy rompió una botella de licor contra la mesa de tocador, haciendo temblar a todo el plató. Y aquello no era todo. Con frecuencia invadía la vida privada de sus colegas, utilizando la opresión psicológica como forma de control. A los ojos de Burt Lancaster, Spencer Tracy era un hombre de dos caras, alguien capaz de sonreír con santidad en público, pero que estaba dispuesto a convertir la fragilidad en un instrumento, llegando incluso a amenazar con autodestruirse para obligar a los demás a obedecerlo. Y después de Spencer Tracy, el cuaderno evocaba a otro personaje, un rostro en apariencia digno de confianza, pero que escondía secretos espeluznantes. Tras aquella fachada se ocultaba un monstruo frío y despiadado que obligaba a todos a mantener la guardia. Octavo. James Stewart, el hombre acostumbrado a juzgar a los demás. Para el público estadounidense, James Stewart había sido símbolo de bondad e integridad, con interpretaciones memorables: el joven sincero de «Qué bello es vivir» o el héroe recto de Caballero sin espada. Pero según Burt Lancaster, bajo aquella apariencia perfecta, se escondía un hombre implacable en sus juicios, dispuesto a utilizar maniobras soterradas para preservar su estatus.
Una de sus costumbres era anotar en secreto cada fallo de sus compañeros durante el rodaje para luego entregarlos discretamente al director. Esto generaba una atmósfera de tensión constante en el plató. El punto álgido llegó en 1957, cuando supo encontrar una excusa hábil para negarse a trabajar con un colega afroamericano. No expresó oposición abierta, pero aquel gesto bastó para revelar su severidad en las convicciones. Era tan astuto que utilizaba el guión como pantalla para encubrir sus verdaderas intenciones, de modo que los demás temerosos callaban. Y más allá de eso, Stewart llegó a ser acusado de fabricar pruebas falsas para desacreditar a quienes osaban enfrentársele. Una sola hoja podía bastar para borrar la reputación de alguien y obligarlo a desaparecer en silencio. Nadie se atrevía a resistirse porque el precio podía ser la carrera y el futuro. James Stewart no necesitaba alzar la voz. Le bastaba con quedarse sentado y de inmediato toda la sala se encogía como si su sola presencia anulara la de los demás. Así concluyó Burt Lancaster su relato. 9. Henry Fonda, el juez invisible de Hollywood. En la lista, en la posición número 11, figuraba Henry Fonda, rostro asociado a obras maestras como Las uvas de la ira o 12 hombres sin piedad. Hollywood lo admiraba como encarnación de la justicia. Pero según Burt Lancaster, tras esa imagen recta, se ocultaba un maestro de la manipulación, no necesitaba violencia, bastaba con su silencio gélido para hundir a los demás en el sufrimiento. En su diario Burt escribió: él no necesitaba actuar, derribaba a los demás con su silencio. Detrás de la figura heroica en pantalla, Henry Fonda infligió heridas psicológicas profundas a su propia familia. Sus hijos, en especial Jane Fonda, confesaron que crecieron bajo una sombra severa, sin una palabra de elogio o protección, únicamente bajo un control opresivo. Su influencia se extendía más allá del ámbito familiar. Varios colegas quedaron atrapados en situaciones desesperadas, empujados a la angustia por la presión que él ejercía con frialdad, solo para reafirmar el poder sutil que manejaba. En la vida privada y en la carrera, esa crueldad convirtió a Henry Fonda en ejemplo de un tipo de poder que no se cimentaba en el respeto sino en el miedo y en el silencio. Y si la historia de Fonda ya te heló la sangre, prepárate para el siguiente capítulo, donde otra estrella de Hollywood emerge de entre el brillo engañoso, alguien de apariencia casi perfecta pero con un alma cargada de secretos insospechados. 10. Jane Fonda, rostro angelical con poder manipulador, según Burt Lancaster. Jane Fonda no era solo una actriz talentosa, sino que poseía una capacidad de influencia sobre los demás tan fuerte que generaba recelo. En una ocasión en el rodaje exigió cambiar al equipo técnico únicamente por discrepancias ideológicas. Cuando su petición no fue aceptada, Jane amenazó con convocar una rueda de prensa en la que podía acusar públicamente de injusticia a la producción. Esa firmeza generó de inmediato un ambiente de tensión. Y aquello fue solo el comienzo de la cadena de acciones con las que Jane Fonda imponía su dominio. Burt escribió: una vez me dijo claramente: si no estás conmigo, entonces estás contra la justicia. En ese instante comprendió que Jane no necesitaba recurrir a la violencia. Sus armas más poderosas eran un micrófono y una multitud de herramientas suficientes para presionar y obligar a los demás a escucharla. Jane Fonda también supo emplear su fama y su influencia para crear presión psicológica, haciendo que quienes pensaban distinto se sintieran excluidos. Su habilidad para dirigir la opinión pública la convirtió en una figura que nadie se atrevía a menospreciar. 11. Bing Crosby, el hombre de las reglas severas. A ojos del público, Bing Crosby era un artista refinado, siempre sereno, que jamás dejaba ver la ira. Pero tras las puertas de su hogar, según el diario de Burt Lancaster, imponía unas normas tan rígidas que obligaban a su familia a vivir en constante temor. Le bastaba con una mirada fría para generar un peso insoportable en sus hijos. Burt recordó una escena. Bing obligó a su hijo a permanecer en el patio bajo el frío sin abrigo solo porque había sacado una mala nota con el pretexto de que debía experimentar la sensación del fracaso. Esa severidad no se limitaba a los castigos psicológicos. Bing Crosby también fue señalado por haber recurrido en múltiples ocasiones a la dureza física para imponer su control sobre sus hijos.
Esto fue más tarde confirmado públicamente por Gary Crosby, su propio hijo. En sus memorias, Gary llegó a exclamar: "Preferiría ser hijo de cualquiera antes que de él". Aquella confesión se convirtió en la prueba de las heridas emocionales que Bing Crosby había dejado en su propia familia. Bastaba con observar la vida de su hijo Gary Crosby para entender las consecuencias. Gary era como un espejo deformado que reflejaba la imagen de Bing Crosby. Según Burt Lancaster, Gary no solo fue víctima de una infancia cruel, sino que con el tiempo se transformó en una versión distorsionada de su padre, arrastrando recuerdos dolorosos, imposibles de borrar. De adulto, Gary se veía envuelto constantemente en problemas. Mostraba conductas impulsivas, perdía el control por cuestiones triviales. Incluso llegó a protagonizar un escándalo simplemente porque no lo habían invitado a una cena. Pero su decadencia no terminó ahí. Cayó en hábitos peligrosos y tuvo que enfrentarse repetidas veces a acusaciones sobre un estilo de vida libertino y actos injustificables. Burt Lancaster escribió: "No sabe amar. Lo único que sabe es infundir miedo porque ese fue el único lenguaje que su padre le dejó". Para Burt, Gary era la prueba viviente de que la oscuridad no siempre nace de la esencia, sino que puede sembrarse, repetirse y grabarse en el alma. Los excesos, los errores y la caída de Gary eran la consecuencia directa de una infancia marcada por el frío y la dureza. No hizo más que reproducir los mismos horrores que Bing le había impuesto. Y si la historia de Gary Crosby ya te estremeció, no te pierdas el siguiente capítulo sobre Henry Fonda, un hombre que fue considerado modelo de perfección. Porque tras esa modestia aparente, se ocultaban frialdad y ambición dispuesto a sacrificarlo todo para preservar su poder. 13. Joan Crawford, la mujer que sembró el miedo en su familia. Joan Crawford no fue solo una gran estrella en la pantalla, sino también tristemente célebre por su dureza extrema en el hogar. Nunca se la consideró un modelo de madre tierna. Al contrario, para sus hijos, fue siempre la figura de una autoridad que controlaba y castigaba con métodos traumáticos. Su hija Cristina relató amargos recuerdos, palizas con objetos domésticos o frases gélidas como si el dolor fuera la primera lección para una mujer. Aquellas historias mostraban la crueldad en la crianza de Joan, donde el afecto quedaba anulado por la severidad. Según Burt Lancaster, Joan Crawford no fue solo una actriz de talento, sino una mujer que supo sembrar el miedo. Él escribió que llegó a recurrir a estimulantes y a conductas extremas para mantener el control, edificando un mundo donde todo quedaba bajo su dominio. 14. Lucille Ball, una sonrisa embrujada como una cuchilla. A ojos del público, Lucille Ball era símbolo de alegría, de risa contagiosa y optimismo. Pero según Burt Lancaster, cuando se apagaban los focos, aquella sonrisa se transformaba en un instrumento de manipulación psicológica. No solo escribía guiones, también escribía las vidas de quienes la rodeaban, y no dudaba en arrancarlas cuando ya no servían a sus fines. Lancaster dejó anotado en su diario que al frente de Desilu, Lucille actuaba como una dictadora psicológica incapaz de tolerar oposición alguna. Él reveló además que Lucille Ball siempre llevaba un cuaderno en el que anotaba cada falta minúscula de sus empleados, desde la manera de sonreír hasta la forma de llamar a la puerta. Y bastaba con que un nombre apareciera 3 veces para que esa persona quedara despedida sin explicación. En una ocasión obligó a un guionista a reescribir por completo un libreto en apenas 24 horas. Cuando éste entregó el borrador en plena reunión, ella estalló en carcajadas y se lo arrojó a la cara delante de todos. Burt Lancaster escribió: "Esa risa salvó a la CBS, pero también destrozó el espíritu de innumerables personas bajo su mando". Y aquella frialdad no se detuvo ahí. Lucille Ball llegó aún más lejos al instalar dispositivos secretos en las salas de reuniones para vigilar en silencio y descubrir quién era verdaderamente leal. Y una vez identificada la oposición, el camino para esas personas quedaba cerrado sin retorno posible. Estas son historias nunca antes reveladas sobre estrellas que parecían las más deslumbrantes de Hollywood. Detrás de aquel brillo deslumbrante se ocultaba un universo sombrío, lleno de secretos, intrigas y crueldades inimaginables. Burt Lancaster decidió exponerlo todo como una advertencia para que pudiéramos ver lo que hay detrás del telón rojo, allí donde Hollywood siempre quiso ocultar la verdad. ¿Y tú qué opinas?
Después de escuchar estas historias, ¿qué piensas de aquellas estrellas? ¿Quién crees que fue el rostro más despiadado? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias impactantes y llenas de magnetismo.